De la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre es un placer poder estar con ustedes aquí nuevamente en Asiento Extra en los 92.3 FM de Extra Radio, siempre tratando temas de actualidad, temas país que por supuesto nos ocupan sobre todo y nos preocupan también a todos los costarricenses. Hemos estado durante todo el día muy atentos de las distintas informaciones que han estado ocurriendo. Ha sido un martes particularmente pues bastante movido en temas de agenda noticiosa con los allanamientos que hizo el OIJ en el centro de San José para desarticular a una aparente célula de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua que operaba aquí en el país. Y también con el tema de los adultos mayores que estaba justamente en pleno desarrollo, que iban a trasladar desde un centro de cuidado de adultos mayores en Punta Arenas por varias denuncias, aparentes denuncias de violencia, agresión y temas de infraestructura y demás. Toda la información usted la puede encontrar en diarioextra.com. Ahí todos nuestros compañeros de digital lo mantienen actualizado con lo que está ocurriendo y en el momento que está ocurriendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo invito de una vez a que pueda enviarnos sus consultas y con respecto al tema al 7003-1234, el número de WhatsApp que está siempre disponible para usted para recibir todas sus preguntas, opiniones de los temas que tratamos aquí. Hoy vamos a hablar del bullying en los centros educativos de nuestro país. Estamos en este momento en vacaciones de medio periodo, pero el bullying no descansa, incluso hasta en vacaciones por una nueva modalidad, y es que estamos hablando ahora del acoso también por medio de redes sociales e internet. Este año, como ya ha sido la tendencia desde hace 2 años atrás, van en aumento la cantidad de denuncias que reciben las autoridades por casos de acoso escolar o bullying. Para que tengan una idea, les doy este dato. Por día en nuestro país, el MEP reporta 7 denuncias diarias de estudiantes que sufren acoso escolar. Desde el primer trimestre del 2023 hasta el primer trimestre del 2025 ya se contabilizan un total de 3.410 denuncias de acoso escolar o bullying. La pregunta es, ¿por qué ahora ha incrementado esas denuncias? ¿Realmente es que ha incrementado o es que antes era un tema del que no se hablaba? Porque yo creo que todos en algún momento, lamentablemente, cuando estuvimos en centros educativos en nuestra niñez o adolescencia, sufrimos algún tipo de bullying. Pero ¿por qué es que ahora se habla más del tema o está más vigente en nuestros centros educativos? Para hablar del tema específicamente, invitamos a la psicóloga María José Salazar, que se encuentra con nosotros vía Zoom. Ella está ahorita en España, pero se conecta con nosotros vía Zoom para aportar todo su conocimiento sobre este tema. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes por aquí, buenas casi noches por allá, me imagino, ¿verdad? Así es, Angie, muchas gracias más bien por invitarme el día de hoy. Sí, aquí ya es de noche, son 8 horitas de diferencia, pero bueno, gracias a Dios todo muy bien y buenas tardes a todos por allá, más bien. Muchísimas gracias, más bien, María, por conectarse con nosotros. Estaba hablando al principio del programa de un dato que alarma bastante y son las 7 denuncias diarias en centros educativos por bullying. Yo decía, y desde la experiencia puedo decir que me pasó a mí cuando estaba en la escuela, que en algún momento pues lo sufrí, y la pregunta es si realmente es que va en aumento en nuestros centros educativos o es que ahora es un tema más visible por el tema incluso de redes sociales y demás que también ayudan a denunciar. Ujú. Sí, definitivamente. Hoy en día, ¿verdad? Y también a nivel social, hemos tratado de que tanto niños como adolescentes sean más partícipes de lo que están sintiendo. Hemos tratado de como papás también y profesionales de la salud mental y tanto centros educativos, ¿verdad? Nos hemos preparado para que todos
puedan tener una mayor voz. Entonces, dos situaciones que son muy importantes dentro de esto del bullying. Sí, definitivamente hemos tratado de que los niños hablen, ¿verdad? De ser papás más presentes, de escuchar un poco más y de darle importancia, no a una simple broma, ¿verdad? Porque ya por medio de las redes sociales hemos logrado ver también que muchas veces esa broma no solo llega a ser una simple broma y ya, sino que más bien tiene repercusiones tanto emocionales eh, y definitivamente sociales muy importantes, ¿verdad? Ya hemos visto que empiezan tal vez ahí con ciertas palabras y ya gracias a los videos, ¿verdad? Que en redes sociales también se han logrado notar, hemos descubierto que a partir de ahí muchos niños di- tienen que llegar a poner el alto, ¿verdad? Mediante golpes, muchas veces, o que se sale de control la situación y termina siendo más bien una situación bastante fuerte, por lo que hemos logrado ver a través de ciertos videos. Entonces creo que también el MEP, ¿verdad? Hablando de centros educativos, y ha tenido su función en todo esto y ya no es simplemente dejar que, mira, es una broma y vamos a ver hasta dónde escala. No, desde que se vuelve o desde que ya es una simple broma, se tienen que empezar a activar ciertos protocolos. De hecho, que dicha que usted apunta a eso, María, porque justamente creo que también en algún momento desde nuestros círculos primarios, y podríamos decirlo así, que son nuestra familia, a veces se ríen, ¿verdad? De la broma, y no solamente de la broma que le hacen al menor, sino de las bromas que a veces el menor hace, ¿verdad? Lo toman como inocencia, como, ay, dijo tal chiste porque el otro niño, por ejemplo, tiene sobrepeso, que es también una recurrente, ¿verdad? De quienes sufren el bullying. Y los mismos papás normalizan el hecho de que el chiquito se burle del otro solo por pura inocencia, porque es una broma, sin saber que desde niños estamos sumamente susceptibles a que cualquier cosita que nos digan se quede grabada, ¿verdad? Los niños, bien dicen, son como una esponja que van absorbiendo y van acumulando cada de esa pequeña broma que va sumando y que puede pues desatar una crisis pues, emocional perfectamente a temprana edad. Ujú. Sí, de hecho, bueno, nosotros como profesionales de la salud mental y que nos enfocamos en este tipo de poblaciones, hemos tratado de quitar este adjetivo, ¿verdad? De decir es una simple broma Ujú. o es una primera broma. No, o sea, al final de cuentas termina siendo una broma, ¿verdad? Entonces, quitarle el adjetivo de que es algo como minimizárselo, entonces hace que también el chico a partir de eso empiece a poner límites y a decir, mira, es que vos no tenés por qué aceptar este tipo de conductas de nadie, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos, obviamente, como son reiteradas, ¿verdad? Para que llegue a hacer un bullying ya, es porque es una forma de violencia repetida. Entonces, obviamente, llega el momento donde el chico, la chica ya no aguanta más y explota por medio de los golpes, ¿verdad? Y creo que es una conducta que se ha venido viendo a nivel social y donde creo que también ya los centros educativos no quieren ser partícipes de esto, Ujú. tratan de también decir, ok, a la primera broma por lo menos tratamos de conciliar un poco la situación. El asunto acá es que sí, hay que ver los dos tipos de familias, ¿verdad? Tanto el Ujú. permisivo, el que acepta esto, ¿verdad? Los papás que lo minimizan y lo dejan pasar, y por el otro lado, las otras familias que tratan más bien, ¿verdad? Desde la primera vez que sucede la situación, ir y dar voz a esto. El problema es que, también, si la persona que lo está haciendo, los papás no le ponen un alto, ¿verdad? Que son las figuras de autoridad en su vida, ¿qué va a llegar a ser un profesor, ¿verdad? O sea, no lo intimidan absolutamente nada. Entonces también es importante, o sea, el papel aquí primordial no es tanto ni siquiera de los profesores, es de los papás, es de la familia, es Ujú. de que los papás lleguen y pongan estas figuras o como figuras de autoridad, pongan estos límites y dejen claros realmente qué es lo que, ¿verdad? Los chicos deben al final de
de actuar a nivel social. Ahora es que también, ¿verdad? Todo se llega a nublar de cierta forma donde es que sí, son muy delicados, no se te puede decir nada, ¿verdad? Ujú, Entonces, bueno, entramos con todas las generaciones de cristal y demás, pero al final no es eso, es que también, ¿verdad? Hasta dónde estamos ofendiendo a esa persona, hasta dónde le estamos diciendo, tal vez, mira, estás muy delgado, ¿verdad? Pero ujú. hasta dónde la persona está lidiando ahí con un problema alimenticio y tal vez es algo que el otro chico no entiende. Entonces, son muchas situaciones, ¿verdad? Que el bullying por sí, sí, se ve como una simple broma actualmente, pero no lo es. O sea, tiene un trasfondo muy grave, muy fuerte. Entonces, sí son cosas que como papás, figuras de autoridad, profesores, como todo, sí o sí tienen que empezar a actuar a ponerles un alto, ¿verdad? Y desde la primera, y es que tras de eso, el bullying no solo se ve desde una forma verbal, bueno, Ujú, obviamente desde un asunto físico, pero también psicológico y actualmente definitivamente. cibernético, que es aún más complicado a veces. Entonces, entraríamos también, ¿verdad?, en otros temas que son Ujú. bastante relevantes en este Sí, tema. que de hecho ya vamos a ir a eso, al papel Ujú, de las redes sociales y el Internet y cómo ha evolucionado precisamente ujú, esta práctica del bullying por la llegada de las nuevas tecnologías. Pero me gustaría que hiciéramos un perfil también, porque siempre hablamos pues del niño o menor que sufre el bullying, que lamentablemente pues obviamente hay que poner atención como padres a los cambios de comportamiento y esas cositas que ya ustedes han mencionado, ya vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero me interesa también mucho el perfil de quien lo ejerce. Y aquí tengo una pregunta, porque usted ya lo decía, es que si los papás no ponen un alto, porque son la primera autoridad. Es cierto, a veces los niños son una cosa o los niños adolescentes son una cosa dentro de casa, ¿verdad? Un comportamiento tal vez aceptable para los papás, pero fuera de las cuatro paredes de la casa son otra cosa que a veces ni siquiera los papás saben, ¿verdad? Y mi pregunta con respecto a esto es si tiene que ver o influye el entorno de violencia que tenemos como país. Porque yo digo, bueno, no somos como país uno de los más violentos de la región, si lo ujú, vemos estadísticamente, ¿verdad? Pero sí, es claro y es algo que no se puede ocultar el sol con un dedo, hemos tenido una escalada de violencia, un contexto donde nos levantamos todos los días y vemos en las noticias información de asesinatos, de ataques, de balaceras, y no sé si esto influye también en menores de ir normalizando que la violencia es una forma de lograr objetivos o de manipular a las personas. ujú, ujú. Sí, definitivamente, ¿verdad? La parte social tiene muchísimo que ver en este tema, pero bueno, acá hay algo importante. Más que todo, la persona que llega a ejercer el acoso, ¿verdad? Que usualmente se le llama agresor o también conocido como bully, tiene ciertos aspectos, este perfil. Y lo más importante es entender que lo que primero llega a pasar con estas personas es que tienen una inseguridad emocional tan fuerte que por eso pueden llegar a ser altamente o muy fáciles de que lleguen a manipularlos, tanto las noticias, tanto, mira, yo quiero ser como este porque esa persona se ve más fuerte con un arma o se ve más fuerte siendo más grosero, ¿verdad? Entonces empezamos a tratar de encubrir más bien una inseguridad emocional por medio de una fuerza, de una fortaleza. Entonces, sí es importante que siempre, ¿verdad? Con ese tipo de chicos, obviamente con el agresor es el primero que tenemos que conversar, incluso, ¿verdad? Porque si no le prestamos oídos, si no realmente no nos damos cuenta qué es lo que está pasando detrás de esta acción, no vamos a entender por qué lo está haciendo y no vamos a lograr también, de cierta forma, mitigar la acción. Entonces, sí, efectivamente, lo más importante es que él entienda lo que está pasando, porque también, dice, hablamos de chicos de escuela, ¿verdad? Para él podría ser una simple broma, o sea, simplemente él dijo, mira, sí, es que
quería llamar la atención, ¿verdad? Pero obviamente no lo va a ver de esa forma, o sea, lo va a ver de una forma en que quería bromear, quería ser parte de esto. El problema es que más allá, ¿verdad? Va viendo que intimida a ciertos compañeros o que ya va siendo su grupo de amigos, ¿verdad? Y son como los más fuertes, que se les pone esa etiqueta y se empiezan a sentir como bien entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Agarramos más fuerza, o sea, agarran tanta fuerza en ese momento que ahí nadie los va a llegar a parar, ¿verdad? Ellos van a decir, ah, sí, somos los reyes, ¿verdad? O los dueños del colegio. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una baja empatía. Claramente también es una forma de llamar la atención. Entonces, si papá o mamá o cuidador o cuidadora o quien esté en casa con esa persona menor de edad no les presta atención y sabe que haciendo estas bromas, ¿verdad? Entre comillas, porque ya dijimos que no son simples bromas, simplemente acciones, mejor dicho, que tienen consecuencias muy fuertes, pero ellos no lo ven de esa forma, sino que lo ven como una forma de decir, ok, mira, te voy a vacilar porque esto es normal dentro de los círculos de amigos, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, hay que prestar mucho oído qué es lo que está pasando detrás de esta persona, si es que se está sintiendo muy solo. Usualmente las personas bullying son personas muy solas a nivel de casa, a nivel de hogar. Son personas que usualmente los hacen muy de un lado, ¿verdad? Y tal vez papá y mamá dentro de su trabajo, dentro de su rol de día a día, no tienen, ¿verdad? Como ya tal vez piensan que ya es grande o ya está en el cole, ya tiene varias funciones, que no necesita tanto esa atención de padres. Bueno, nos equivocamos, ¿verdad? Definitivamente sí la necesitan, y más en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de la sociedad que llegamos a minimizar mucho las acciones, pero principalmente las emociones de los chicos, ¿verdad? Entonces es lo que ve uno día a día en las sesiones, ¿verdad? Chicos que no se ven escuchados, que no se sienten vistos tampoco por los papás, que se vuelve una rutina en casa, incluso muchos que cenan solos, comen solos, desayunan solos, o sea, todo lo hacen solos. Y yo entiendo, y hay papás que no pueden estar 90% presentes en la vida de ellos, pero bueno, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no le va a quitar mucho a papá y a mamá y van a poder escuchar qué es lo que está pasando. El problema es que se terminan dando cuenta hasta que ya en el centro educativo los llaman, ¿verdad? Y ya ahí ellos dicen, algo está pasando. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que logremos controlar esto y más si son chicos de escuela o incluso desde antes, ¿verdad? Porque si están empezando muy jóvenes a tener este tipo de acciones, efectivamente tienen que empezar a corregir qué es lo que está pasando tanto en casa como dentro de los chicos. Entonces, sí son factores que deberíamos de empezar a dejar más bien muy claros, ¿verdad? Con los padres, con los cuidadores, para que puedan tener autoridad frente a ellos y también marcar límites, porque también hay muchos chicos que como personalidad tienen la impulsividad y muchas veces lo pueden ver normal porque nacieron con eso, ¿verdad? Siempre han sido así, entonces llegan al colegio, empiezan a tener problemas sociales y ahí es donde dicen si es que algo está sucediendo. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Son cosas que necesitamos empezar a trabajar como adultos y claramente también que los papás busquen el apoyo psicológico porque nadie nace con un manual de padre o madre, pero sí a veces es importante, ¿verdad? Poner de nuestra parte y decir, ok, mi hijo, cómo la estará pasando en el colegio, ¿verdad? No sabemos si es el que es el agresor o más bien el que está sufriendo el bullying. María, en nuestro país tenemos la premisa que nos ha dado ya el OIJ, triste, hay que decirlo, de que cada vez son más jóvenes, es decir, de menor edad, los adolescentes o niños incluso, que se van involucrando en redes criminales, ¿cómo le puedo decir? En crimen organizado es la palabra. Este perfil de menor bullying o menor que ejerce bullying sobre sus compañeros podría ir apuntando a eso, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, el hecho de decir mi manera de hablar es la violencia, me ha funcionado en mi pequeño entorno dentro del colegio, centro educativo, podría perfectamente sumarme
a una organización donde tal vez ya me dan algo a cambio al respecto como premio por mi violencia, como usted bien lo decía, además en la casa tal vez no tiene la atención que se requiere, sobre todo por ejemplo en zonas costeras donde cuesta muchísimo el tema de la educación, el desarrollo es limitado, el aspecto económico es difícil también y son factores pues que van sumándose, como dice uno, a la canasta, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, definitivamente. Todas las conductas de los niños van en crecimiento, ¿verdad? Por eso es que siempre se les pide a los padres tanta atención. ¿Por qué? Porque es donde formamos personalidades, ¿verdad? El niño, la niña, en este caso, empieza a formarse o como a socialmente va a llegar a adaptarse como adulto que va a llegar a ser. Entonces, sí, vos lo acabas de mencionar totalmente. Ahora se ven muchos casos de personas menores de edad dentro de estos grupos criminales. ¿Por qué? Porque los atrapan, ¿verdad? Claramente las personas que llegan a invitarlos, los llegan a invitar y prácticamente que lo que les ofrecen es una familia. Entonces, muchos sí llegan porque tienen una remuneración económica, pero a veces es lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. Pero el problema acá es que a nivel emocional son chicos que están o que tienen tanta ausencia emocional, tanto en casa como inclusive en el cole, ¿verdad? Porque lo que empiezan a causar es miedo acerca de sus otros compañeros, entonces no tiene amigos, lo que tiene son personas que los llegan a más bien hacer a un lado, ¿verdad? Porque nadie quiere tener a un bully cerca, o sea, lastimosamente no, prácticamente que nadie lo quiere tener cerca porque no le va a hacer bien, ¿verdad? Ujú. Como amigo ni nada, es una persona que hace mucho daño, pero el chico a veces no lo sabe, o sea, yo sé que a veces es difícil comprender esto, ¿verdad? Porque uno dice, si yo estoy haciendo daño, yo sé que estoy dañando a la otra persona. Pero en estos casos no, en estos casos muchas veces el chico lo que quiere es nada más llamar la atención, ser esa persona a los cuales los otros lo reconozcan, ¿verdad? Que entre. O también, ¿verdad? Por otra parte, hemos visto casos donde también en algún momento empezaron a bromearlo, ¿verdad? Y no le gustó y entonces agarró la otra postura, ¿verdad? Yo molesto antes de que me molesten, Ujú. porque no me gustó cómo sentí cuando me molestaron, entonces yo agarro una postura más bien de que molesto más allá, o sea, no tengo límite, no sé hasta dónde tengo que parar. Y definitivamente llega este momento, ahora como lo mencionábamos anteriormente, el momento de impulsividad, el momento de sentirse muy vulnerables y lastimosamente empezamos a tener contacto con otras personas que nos hacen sentir validados, los hacen sentir que tienen a alguien con quien los escucha, ¿verdad? Y empiezan entonces a salirse tanto del ámbito escolar, a salirse del ámbito casa, y a veces padres que ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Que no sé, son las 6 de la tarde y el chico no ha llegado a casa, Ujú. o lo ven como algo normal, ¿verdad? No tienen como esta atención más allá. Y sí, definitivamente caen en redes que no deberían de caer, pero lastimosamente ahí, ¿verdad? Quien tendría que estar presente es papá y mamá en esos momentos, o es que incluso hasta cualquier familiar, o sea, no tienen que ser solo papá o mamá los responsables, que obviamente sería lo ideal, pero bueno, si hay una figura ausente de ellos, por lo menos algún familiar que les preste oído, que esté con ellos, que les Ujú. preste la atención, es lo que necesitaríamos para estos casos, ¿verdad? O sea, recordemos que un niño a una corta edad es un ser humano bastante débil a Ujú. nivel emocional. Entonces, con cualquier postura, ¿verdad? O con cualquier acción que vayan a tener en contra de este chico o chica, lastimosamente podríamos desplazarlos o incluso a que no se sientan parte de la familia. Y nosotros usualmente, ¿verdad? Desde tiempos
o sea, desde siempre hemos tenido el ideal de familia, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a algo, y muchas veces con la necesidad de esos chicos de pertenecer a algún grupo social, empiezan a caer en este tipo de acciones incorrectas. Entonces, sí, lastimosamente, sí, los atrapan muy fácil, ¿verdad? Los que llegan a ver y a identificar que niños o niñas pueden entrar dentro de estos grupos, saben, ¿verdad? Perfectamente quiénes son sus blancos más Ujú. fáciles, lastimosamente. Y entonces empiezan por ahí los problemas porque de ahora sí, los papás, ¿verdad? No entendiendo por qué está pasando la situación, qué fue lo que sucedió, en qué fallaron, cuando hay que prestar mucho, mucho oído hoy en día a los niños. Doctora, y es que justamente a eso iba, es todo un reto, porque usted mencionaba algo, cuando un niño nace con ese don de ser líder, ¿verdad? Y no, no quiero que liguemos la palabra líder a algo negativo, porque puede ser claramente un buen líder, ¿verdad? Por ejemplo, lo ve uno mucho cuando es el niño el que siempre lleva la cabeza en los trabajos en grupo, en clase, ese tipo de liderazgo. Lo que me refiero es el reto para los papás de justamente encaminar ese don de liderazgo, de proactividad para lo positivo y no en lo negativo, donde quiera sentirse esa superioridad sobre sus compañeritos. Y algo que usted mencionaba es un momento importante, el estar atentos, porque ahora los papás no es solamente ir y hablar con la maestra del colegio, ¿verdad? ¿Cómo se está portando fulanito? ¿Cómo va en clase? Sino que, bueno, ¿y qué ve mi hijo en redes sociales? Y si no tiene redes sociales, bueno, ¿qué juega mi hijo en la tablet? Porque es que Ujú, todas esas pequeñas cosas suman en una persona que está en plena formación de su personalidad, donde ujú, cualquier mínima cosita ya va quedándole grabada de que esto sí, esto no, y a veces no se hace la mejor selección porque claramente no está la madurez en esa edad para saber ujú, elegir a veces lo mejor. ujú, ujú, correcto, sí. Es que efectivamente, ¿verdad? Muchas veces como chicos, em, empiezan a tener conductas que se llegan a normalizar, ¿verdad? Y como no tienen esa figura de adulto que lo acompañe, entonces vive con eso normal, ¿verdad? Sienten que eso es lo normal. Entonces, vos lo acabas de decir perfectamente. Está el líder, ¿verdad? Que es una persona, sí, que llega y te dice, mira, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Más que todo una persona que llega a ser la parte Como de guía. positiva. Ajá, exactamente, como un guía positivo, pero llega el momento también donde este liderazgo se nos podría salir de las manos, ¿verdad? Cuando más bien, mira, es que todo el mundo te hace caso, ¿verdad? Y todo el mundo y después entonces el chico ve que ya los compañeros tal vez no le quieren hacer caso y quiere seguir teniendo este poder. Ujú. Entonces se vuelve algo obsesivo, más bien ya. Y tras de eso, ¿verdad? Los papás lo están viendo como algo muy positivo, él se está sintiendo reconocido o no solo papás, también y los profesores, ¿verdad? Los Ujú. docentes de centros educativos lo están viendo como algo positivo, se lo señalan, pero ya en algún momento los chicos dicen, no, ya no lo queremos, ¿verdad? O ya no lo queremos seguir en ciertas cosas, entonces, no. O sea, cada cabeza es un mundo, pero la de los chicos es impresionantemente grande y fuerte, ¿verdad? O sea, se pueden imaginar miles de cosas y efectivamente lo acabas de decir también, no sabemos a veces qué están viendo, porque dejamos YouTube como si fuera niñera, ¿verdad? La niñera actual de muchos niños o sea, a veces da miedo, ¿verdad? Los videos que uno se puede encontrar hasta en redes sociales, o sea, es que es en todo lo que tenga que ver con internet tiene que verse bajo supervisión, uno no puede dejar a un niño con un control porque es un arma y es algo muy peligroso. Al final también hasta se han visto programas, ¿verdad? Donde dice, están bromeando, ¿verdad? Están haciendo bromas y lo veía hace poco con un paciente que me enseñaba un video y yo decía, pero, o sea, esto primero no tiene nada de gracioso, pero para los chicos es súper gracioso,
pero es reírse del dolor ajeno. O sea, prácticamente se están riendo de que el otro chico se está cayendo, se está pasando esto. Entonces, para ellos es, no, lindísimo, yo tengo que seguir esta misma línea, ¿verdad? Porque, y tal vez programas que ni siquiera son de Costa Rica, ¿verdad? Probablemente programas extranjeros con otras culturas, con otras cosas a los cuales no se está acostumbrado. Entonces también uno dice, bueno, es que también, ¿qué pasa, verdad? Porque le damos ahora tanto poder a un niño frente a una televisión, ¿verdad? O frente a una computadora, un iPad, un celular, lo que sea, ¿verdad? Y vemos niños de 5 años, menos, 3, 4, incluso 2 años, ¿verdad? Con algún tipo de dispositivo donde lo que están viendo es terrible. O sea, es reírse porque muchas de las series, ¿verdad? Ahora es gracioso porque se están riendo del otro y entonces, y obviamente los chicos empiezan a hacer este tipo de bromas con toda la inocencia, ¿verdad? Para ellos, que al final termina siendo nada inocente. Entonces sí. Además de esto, ¿verdad? No solo viéndolo por esta parte, también muchos otros chicos que son por conductas aprendidas, ya que tienen una exposición de violencia intrafamiliar o modelos de autoritarios agresivos. Entonces, también mucho es de lo que ellos están viendo, con que están creciendo, ¿verdad? No podemos decir que simplemente es porque lo ven como una simple broma. No, muchas veces es porque nacen con estos modelos de aprendizaje. Entonces, las mismas figuras autoritarias y agresivas las tienen en casa, si tal vez mamá trata así a papá o papá trata así a mamá, se vuelve una normalidad para ellos. Y porque yo no puedo llegar y tratar así a una compañera y jalarla del pelo, si eso es lo que yo veo en casa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y reforzar más bien este tipo de cambio de conducta, pero a veces es un poco más complejo, ¿verdad? Porque si en casa eso es normal, ¿quién va a llegar a decirles a una profesora? O, bueno, hay colegios que tienen también profesionales de la salud mental. Va a ser un poco más difícil poder entender de dónde viene, cuál es la raíz, a menos de que el chico diga, ¿verdad? Sí, pero es que yo le jalé a mi compañera, el cabello a mi compañera porque mi papá lo hace. Entonces, ¿qué tiene eso de malo? Ya obviamente uno lo entendería un poco más, pero tantos contextos personales, familiares o sociales que llegan a influir en este tipo de acciones. Y sí, efectivamente también lo acabas de decir muy bien. A veces se le da más importancia o queremos escuchar más al que lo está pasando, ¿verdad? A la víctima, que no le quitamos mérito, obviamente sí hay que prestarle atención del caso, pero dejamos de lado al agresor porque lo etiquetamos como ya es agresor. Y no, a veces son niños, o sea, son niños muy vacíos a nivel emocional, con muchas heridas emocionales que más bien tenemos que prestarles los oídos, tenemos que entender qué es lo que está pasando detrás de ellos, que están viendo como normal y ayudarlos más bien en este tipo de conductas. Y también los profesores, ¿verdad? ¿Qué límites están marcando? Es que es un combo. O sea, el tema del bullying es un tema súper amplio que efectivamente cada caso es diferente en realidad. O sea, no todos los chicos que son bullying es porque todos tuvieron la misma, el mismo pasado, las mismas conductas, los mismos aprendizajes. No, cada quien lo hace. Por eso hay que ver cada caso en especial, ¿verdad? Cada caso individualmente. Doctora, de hecho quería hablar también justamente pues ya del perfil de quienes son víctimas de esas señales que como encargados o cercanos a un menor de edad tenemos que poner atención de que algo está cambiando y no para bien y que hay que ponerle mayor ojo o incluso realizar una intervención de la mano con profesionales, porque usted lo decía, no hay un manual para ser padres o madres y no siempre se sabe cómo actuar dependiendo de la situación. Pero antes de que vayamos a esa parte del programa, vamos a ir a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi venimos a conversar sobre esa parte. Estamos con la doctora María José Salazar, quien es psicóloga, se encuentra con nosotros vía Zoom para abordar todo ese tema del bullying, 7 denuncias por día que está reportando el Ministerio de Educación Pública en nuestro país. Ya regresamos con más.
2:39 de la tarde, continuamos con más de Asiento Extra en los 92.3 de Extra Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando del tema del bullying, que particularmente pues ha alertado a las autoridades del Ministerio de Educación Pública este año por la gran cantidad de denuncias. Estamos con la ayuda de la psicóloga María José Salazar haciendo un perfil tanto pues de quien lo sufre como de quien lo ejerce, y de todas esas señales que usted como encargado o familiar de un menor de edad tiene que poner atención, y sobre todo atender, no solo pues a veces corregir, porque no lo hacemos a veces de la manera correcta, sino también escuchar a los menores del por qué está pasando pues las situaciones que recurrentemente están reportando las autoridades. Ya la psicóloga nos hacía un perfil bastante amplio de aquellos menores que ejercen el bullying, lo expuesto además que están estos menores si no reciben atención a tiempo, incluso de verse involucrados ya en algo mayor, como por ejemplo ser parte de organizaciones criminales en nuestro país, que dicho sea de paso, como también la criminalidad que estamos viviendo a la hora de la violencia a nivel país está sumando a este comportamiento de bullying en nuestros menores de edad. Doctora, quisiera que hiciéramos ahora un perfil de esas señales que si vemos en los menores que tenemos en nuestra casa tenemos que decir, algo aquí está pasando, y sobre todo me interesa mucho la parte de cómo abordarlo, porque a veces, como usted lo decía, minimizamos, ¿usted para qué se deja molestar? Dígale lo mismo, o respóndale usted peor, y no es a veces la manera correcta de hacerlo en una sociedad que yo diría a veces estamos en esos temas un poquito chapados a la antigua todavía. Sí. Efectivamente, bueno, muchos de los signos en niños y niñas que debemos de ir viendo, notando, son aquellos cambios en el comportamiento, que llega con más tristeza o que se quiere aislar un poco más o tiene irritabilidad también. Muchos padres, porque lo he visto en terapia, todo lo achaca a la adolescencia. Sí, es que están pasando por la adolescencia. No todo es la adolescencia, no todos son cambios hormonales, muchas veces son cosas que pasan, ¿verdad? Muchas veces es que los chicos no se están sintiendo validados, no se están sintiendo escuchados, entonces empiezan a tener este tipo de cambios en su comportamiento. Efectivamente, también empiezan a tener miedo de no querer ir a clases o miedo de ir a clases simplemente. Sí, es que es muy vago, también lo escuchamos en los papás, entonces es que no quiere ir, no, o sea, que un chico simplemente porque no, ¿verdad? Porque un día se levantó y dijo, no quiero ir a clases. No, hay que indagar un poco más allá a fondo porque es que no quiere ir definitivamente. También tenemos bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Que esto también tenemos que irlo notando, qué está pasando, porque el chico no está logrando concentrarse, ¿verdad? También podrían haber otros tipos de patologías o situaciones que estén sucediendo para todas estas previstas que hemos visto, pero igual, o sea, hay que revisar cada uno de estos puntos. También si el chico llega con algún tipo de golpe, ¿verdad? Y no quiere explicar de dónde, qué es lo que está pasando, también después de este tipo de conductas, lo que no se habla, ¿verdad? El cuerpo empieza a sentirlo muy fuerte, entonces podría empezar a presentar autolesiones, podría empezar a autolesionarse, podría empezar a querer sacar ese dolor emocional a un dolor físico y por ende empieza a autolesionarse. Por lo tanto, el mejor aliado del bullying es el silencio y suele pasar mucho. Los chicos se quedan callados porque los hacen querer sentirse como figuras débiles. Y peor aún, ¿verdad? Si yo veo que está pasando esta situación y llega papá o llega mamá o llega la figura de la casa a hablar con alguien a nivel de colegio, entonces ya lo van a pintar como más débil, ¿verdad? Recordemos que a estas edades sí hay algo muy importante que son las etiquetas.
y los chicos están muy involucrados en todo esto, entonces verse como los débiles los hace sentirse bastante mal. Y por ende necesitamos empezar a identificar qué es lo que está sucediendo para poder aprender a identificar estas señales y crear espacios seguros para que ellos puedan conversar, ¿verdad? No es que estamos viendo que está pasando esto, saco una cita con el profesional del colegio, de la escuela, y ahí lo hablamos. No, primero se conversa como familia. Eso es súper importante, ¿verdad? Que la familia sea lo primero que vaya a ocurrir en estos casos. Que no sea como una emboscada. Exactamente, porque a veces los padres, ¿verdad? Salen, o sea, dentro de su misma desesperación, no entienden qué está pasando y quieren llegar a encontrar respuestas en el centro educativo. No van a encontrar ninguna respuesta ahí, porque al final su hijo o su hija es quien tiene que decirle qué es lo que está sucediendo, que si tiene cambios en el comportamiento y realmente los padres ven que es una conducta que sigue pasando, ¿verdad? Y ya el chico dice que todo está muy bien, sí, ahí sí, podemos ir abriendo, ¿verdad? A gran escala más bien las conversaciones con docentes, profesionales de la salud, si lo hay en el centro educativo, pero siempre importante que la primera comunicación sea tanto con su hijo o con su hija. Eso es primordial. Y que como padres empiecen a escuchar sin juzgar, ¿verdad? Porque también a veces quieren dar como mucho su punto de vista y no dejan al final ni siquiera que el chico se pueda expresar de una mejor forma y empezar a validar sus emociones. Después de que ya logramos entender la situación, informamos a la institución educativa de lo que está sucediendo. Eso sí es súper importante también. Que tanto los docentes como los profesionales de la salud, orientación o demás sepan lo que está pasando, va a hacer que ellos tengan que aplicar protocolos del MEP. Entonces, eso les va a ayudar mucho también a que la persona que está sufriendo el bullying, ¿verdad?, vaya mucho más tranquila a lo que es el centro educativo, que pueda asistir con una mejor tranquilidad, porque lo que empieza a suceder en estas situaciones es que empiezan a sentir mucho miedo, ¿verdad? Empiezan a contagiarse de mucho miedo y peor aún si su grupo de amigos también fue intimidado y ya se ha alejado de esta persona, entonces se siente de una forma muy solitaria. Y por lo menos que los docentes sepan o que algún profesor o alguien esté al tanto del caso, ayuda a que la persona esté un poquito más tranquila en lo que son las lecciones. Bueno, y en los espacios también, como los recreos y demás. Promover ambientes de respeto y colaboración es mucho de lo que tienen que hacer los docentes y nunca minimizar los hechos, ¿verdad? Como te digo, no es porque estén en la etapa de adolescencia, entonces, sí, es que es normal que se vacilen, es que es normal, no normalizar absolutamente ningún tipo de acción que el chico está levantando su mano y está diciendo, eso no me hace sentir bien. Claro. Exactamente. Y es que, adelante, perdón. Continúa. No, que no lo veamos más bien como una broma, ¿verdad? Porque también a veces los docentes más bien se ríen y dicen, o sea, ¿en serio me vienes a decir esto? Sí, se lo vengo a decir y más bien aplicar seriedad ante este tipo de situaciones. Y realmente que hay que tomarlo con seriedad. Dice un informe del Programa para Evaluación Interna de Estudiantes PISA en el 2022 que en nuestro país el 44% de estudiantes en algún momento se ha sentido acosado. Costa Rica es uno de los países con el mayor porcentaje de casos de agresión. Con esas cifras que respaldan ese tema que hoy estamos conversando, con esa seriedad hay que tomarlo, porque no son números menores, son por supuesto números de los que no nos sentimos orgullosos, pero que lamentablemente son la realidad que tenemos hoy como país. Y otra cifra, doctora, ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, algo que usted decía muy importante es abordar el tema en nuestro entorno familiar. No hacerlo como una emboscada en el centro educativo de primero, sino primero pues que haya esa confianza dentro del círculo familiar para saber qué está pasando. El tema es que una vez si se identifica
que en efecto hay algo que tratar y se busca esa ayuda profesional, ahí también hay un punto de alerta, porque, por ejemplo, el Colegio de Profesionales en Orientación nos dijo que solo hay un orientador para cada 400 estudiantes. Eso ya es una cifra alarmante, y aún más alarmante es que de los 7,000 centros educativos que hay en nuestro país, solamente 428 cuentan con este servicio. Entonces, es una realidad que está envolviendo al 44% de nuestros estudiantes, y que cuando quieren buscar ayuda, pues tal vez no pueda llegar a tiempo, no son tratados de la manera expedita como se quisiera, porque no tenemos los recursos o los profesionales para atenderlos. Sí, es un tema muy lamentable realmente. También en el Colegio de Psicólogos de Costa Rica se ha logrado ver e identificar que hay, o sea, el tema y el incremento del bullying definitivamente amerita, ¿verdad?, que profesionales de la salud mental estén cada vez más presentes en los centros educativos. El asunto es que no se le ha dado la importancia del caso. Entonces sí es alarmante, o sea, esas cifras son increíbles porque nos hacen ver que a quién acuden estos tipos, en estas situaciones los chicos, o sea, ante quiénes. Sí, muchas veces sí, o sea, los orientadores a cargo de todo un centro educativo jamás van a dar abasto. Y efectivamente, muchos llegan a quedarse sin esta ayuda, ¿verdad? Y cuando ya tal vez les dan el espacio, les abren el espacio, ya es demasiado tarde, porque el asunto es que, bueno, esto no termina solo en autolesiones, no termina solo en sentirse mal, no termina solo en que la persona llegue un momento donde diga, ¿verdad? Es que sí, tienen cambios de humor, es que no, esto llega a la muerte. O sea, hay chicos que han llegado a morir por este tipo de situaciones, porque nunca se sintieron escuchados, nunca se sintieron validados, nunca sintieron nada, y la verdad es que la decisión más fácil y para ellos la más rápida de dejar de sentir dolor es buscar cómo autoeliminarse, y muchos lastimosamente lo han llegado a conseguir. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, necesitamos como país empezar a tener nuevas herramientas para que realmente los chicos empiecen a ser más escuchados y logremos entender desde una parte más objetiva, no tanto de querer juzgarlos, ¿verdad? Porque es a lo que muchos pacientes llegan a informarme. Sí, es que, Dimajo, no seguía hablando porque lo que me estaba sintiendo era juzgado, ¿verdad? Efectivamente, ya para qué le iba a seguir contando. Sí. Entonces, tener una escucha activa como personas, como adultos, ¿verdad? Porque, o sea, incluso a veces ni siquiera necesitamos ser familiares de alguien para que esa persona me pueda llegar a mí a tener confianza y yo poder actuar ante una situación. Simplemente es tener la disposición de poder tener una escucha activa y poder ayudar dentro de mis capacidades a ese chico o chica que la está pasando realmente mal. Doctora, le agradezco muchísimo de verdad su tiempo, tan valiosos consejos que nos ha dado hoy. No es un tema solo de hablar por bullying, por hablar. Las cifras de las que hemos conversado en el programa de hoy nos alertan que como sociedad pues algo no anda bien, que tenemos que trabajar, que como quienes son padres y madres de familia tienen que tener las alertas, bueno, aún maximizadas, porque hay un tema que está afectando muchísimo en los centros educativos. Estamos de cierto modo un poco atados de manos de profesionales que no logran dar abasto para lo que está ocurriendo, y que en los hogares, como bien lo decía la psicóloga María José Salazar, es el primer lugar donde se debe hablar, donde se debe formar ese círculo de confianza, y que los menores se sientan en total tranquilidad de decir, me pasa esto, necesito ayuda. Y padres, no lo minimicen, como le decía la doctora, no todo es la adolescencia, llamada a veces la aborrecencia. Hay que tenerle cuidado y especial atención cuando los menores levantan la mano, porque primero cuesta mucho que lo hagan, a veces no hay la confianza, y lo segundo es porque realmente necesitan ser escuchados. Doctora, muchísimas gracias por su ayuda y por toda la información y consejos que nos ha dado esta tarde.
No, con mucho gusto, Angie, para eso estoy. Un gusto más bien poderles colaborar en este tema. Muchísimas gracias y por supuesto las gracias a toda la audiencia que se conecta con nosotros acá en Asiento Extra, ya lo sabe, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, deseando que nos acompañe todos los días. Que tenga una bonita tarde, cuídense mucho.